Muy buenos días a todos. Espero que estén bien en sus domicilios. Vamos a iniciar esta nueva modalidad de enseñanza a distancia. Y bueno, no nos queda otra para ir trabajando hasta que esto se normalice. En alguna de las diapositivas que vamos a ir subiendo, yo voy a poner algunos audios y en base a eso pueden luego hacer alguna pregunta o algo. Generalmente el secretario de la cátedra nos avisa y podemos responderla si es que ha quedado algo que no está claro. Esperamos que les sirva y bueno, a leer mucho, que va a ser la forma de aprender. Esta clase va a constar de todo lo que viene a continuación: nomenclatura, asepsia y antisepsia, esterilización, un poco de conceptos de sala de operaciones, del equipo quirúrgico y de medidas de bioseguridad. Y además vamos a charlar un poco de todo lo que es cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía mínimamente invasiva, conceptos básicos que ustedes tienen que tener para luego poder avanzar en todos los conceptos de cirugía más generales y en el tema de las patologías. En algunos casos voy a ir poniendo imágenes para que puedan ser más representativas de lo que tienen que comprender. Con respecto a la nomenclatura, tenemos en la parte del instrumental y el material quirúrgico, podemos clasificarlo en instrumentos de diéresis, que serían los instrumentos para hacer los cortes, digamos, para separar, instrumentos de prensión, que serían para sujetar, para tomar, instrumentos de hemostasis o hemostasia, que serían los instrumentos que nos permiten hacer coagulación o sujetar algún vaso para luego ligarlo para que el paciente no sangre, instrumentos de síntesis, que serían para todo lo que corresponde al cierre de los tejidos. Los instrumentos de exposición son los instrumentos, por ejemplo, los separadores, en los que nosotros, una vez hecha la diéresis, el corte, los colocamos y posibilitamos mostrar el campo al cirujano para que pueda seguir operando. Y algunos instrumentos especiales, como por ejemplo son los de succión y aspiración, que son cuando hay algún líquido en el campo quirúrgico, por ejemplo la sangre o por ejemplo materia fecal, permite poder aspirarlo y poder limpiar el campo para que quien está operando pueda seguirlo haciendo. En esta diapositiva pueden ver cómo mediante una pinza se coloca la hoja del bisturí. Tengan en cuenta que ahí la mano está sujeta, si ven la mano con el guante, está sujetando un porta bisturí, que es como el elemento donde se coloca la hoja, y el bisturí no lo coloca con la mano, lo coloca con una pinza, generalmente un porta. ¿Por qué? Porque la hoja es fina y puede quebrarse y es muy fácil cortarse si uno lo coloca con la mano. De igual manera, cuando la hoja pierde el filo y hay que extraerlo, también intenten hacerlo con una pinza, porque si lo hacen con la mano, lo más probable es que se corten, y si la hoja se rompe, el corte puede ser bastante profundo, así que siempre eso se realiza con una pinza o con un elemento para no exponer las manos. El electrobisturí es un instrumento quirúrgico que le permite al cirujano realizar cortes y coagulación en los diferentes tejidos. Uno elige el amperaje en el que quiere trabajar en el equipo electrónico y mediante a eso aumenta la potencia del instrumento. Generalmente las dos opciones que uno tiene son uno que es coagulación, que sirve sobre todo para hacer hemostasia. No se suele usar para corte porque, por ejemplo, en la piel realiza quemaduras si uno lo utiliza para cortar. Y el otro es para corte de tejidos, que ese sí puede utilizarse en la piel. Hay una tercera opción que tienen algunos de los aparatos de los electrobisturís, que es cuando se coloca en modo spray, que es por ejemplo cuando uno tiene un sangrado en napa, por ejemplo que uno cuando está operando un corte en el hígado, por decirles un ejemplo, uno puede colocar el modo del electron spray y realiza como una dispersión de la quemadura y sirve muy bien para hacer hemostasia. Tengan en cuenta que siempre que estén por utilizar este aparato, el paciente no debe tener ningún elemento metálico puesto, por ejemplo un anillo, por ejemplo una pulsera, porque puede recibir quemaduras al respecto. Generalmente el electrobisturí es ese que ven ahí en la foto, el azul, con un cable largo. Una parte se conecta al aparato y el otro sirve para utilizar en la cirugía. Y el aparato tiene un orificio donde se conecta el electrobisturí, tiene otra parte que es la plancha, que es la que va conectada a una pierna, por ejemplo, del paciente. Se coloca bajo el paciente
que sirve para hacer puente y bueno, y un enchufe para conectarlo. Es uno de los elementos más útiles y ha disminuido desde que se creó en gran medida las hemorragias en las cirugías. Es de extrema utilidad en las cirugías. La tijera de Metzenbaum, tengan en cuenta que es una tijera delicada, es una tijera que puede servir para cortar tejidos y también para hacer disecciones prolijas, pero no es una tijera fuerte que deba ser usada para, por ejemplo, cortar hilos o cortar material grueso porque pierde el filo y pierde la utilidad, se termina rompiendo. Así que siempre que utilicen una tijera de Metz, utilícenla para disecciones o para cortar tejidos delicados, pero no para cortar sobre todo material. Las pinzas de Bacau seguramente las van a ver muchos si comienzan a entrar a la cirugía porque son pinzas que siempre utilizamos cuando realizamos un campo quirúrgico. Uno lo que hace es, una vez que el paciente está en la operación y ya está anestesiado y demás, se pide permiso al anestesista, luego se realiza, se pinta el campo quirúrgico, ya sea con los distintos eh, líquidos que tengamos a disposición. Algunos prefieren Pervinox, otros prefieren clorexidina, otros alcohol iodado. Se realiza el campo quirúrgico y una vez que se ha realizado, se colocan los campos de tela como cuadriculando el lugar donde va a ser la cirugía y esos campos de tela se sujetan con las pinzas de Backaus. Son pinzas fuertes de prensión continua y son muy utilizadas para hacer los campos. Entonces generalmente cuando vean una mesa quirúrgica, esta pinza generalmente no falta. Con respecto a estos separadores, ustedes tienen que saber que existen en principio dos tipos. Uno son de ramas finas, que se utilizan sobre todo cuando uno está empezando la cirugía, cuando está cortando la piel y demás y quiere avanzar por planos. Los separadores finos son los primeros que pide el ayudante del cirujano para mostrarle el campo. Generalmente cuando se va avanzando en el tamaño de la herida y cuando se va avanzando también en profundidad, el ayudante cambia los finos por los separadores gruesos para exponerla mejor al cirujano. Tengan en cuenta que si el paciente es obeso, es muy probable que tengan que utilizar los separadores gruesos mucho antes, debido a que los finos muchas veces no logran mostrarle bien el campo quirúrgico al cirujano.
Si ustedes se fijan en la ubicación del equipo quirúrgico, generalmente el anestesiólogo va a la cabecera del paciente, que es donde puede controlar los signos vitales y ver que todo esté bien. El circulante, si bien está ubicado ahí al lado del anestesiólogo, va dando vueltas en toda la sala quirúrgica, porque muchas veces el instrumentador necesita que le alcancen algo, necesita algún instrumento que no está en la mesa de operaciones, entonces el circulante puede pasarlo. También se encarga, por ejemplo, cuando se llena los frascos de aspiración porque ha habido mucha extracción de material, o cuando tienen que contabilizarse las compresas, todo eso lo realiza el circulante. Si ustedes se fijan bien, el cirujano, el primer cirujano, se suele ubicar a la izquierda, a la derecha, perdón, del paciente, y el ayudante se suele ubicar al frente, es decir, a la izquierda del paciente. Cuando hay dos ayudantes, el primer ayudante suele estar más a la derecha del cirujano y el segundo ayudante suele estar contra el campo quirúrgico al lado del anestesiólogo, ¿sí? Como un triángulo, por así decirlo. Y el instrumentador, en el caso de que fueran tres cirujanos, suele colocarse a la derecha del cirujano para poder brindarle los elementos de una manera más cómoda. Lo ideal cuando ustedes realizan el procedimiento para vestirse es primero que no tengan nada de ropa debajo de lo que sería el ambo que se colocan en quirófano, porque uno parecería que no, pero esa ropa viene de afuera y puede llegar a contaminar, por lo que en general el ambo quirúrgico se coloca estando sin ropa de la calle. Deben colocarse un gorro, deben colocarse el barbijo. El barbijo, si circulan por las áreas comunes, no hace falta que esté colocado, que esté tapando la boca, pero siempre que ingresen al sitio donde se va a realizar la cirugía y el campo quirúrgico ya esté abierto, es decir, que la instrumentadora haya preparado ya los elementos que van a utilizarse en la cirugía, siempre que el campo quirúrgico esté abierto, ustedes ya deben tener el barbijo colocado. El gorro dentro del quirófano sí debe ser utilizado en todo momento, al igual que los cubrepiés o las botitas que se colocan en quirófano, todo eso debe ser colocado siempre. Esto es lo que les comentaba hace un rato. Si ustedes ven a la izquierda es cómo se guardan los paquetes de ropa que van a ser utilizados en la cirugía. Si ustedes ven que como en el de la derecha, en la sala de cirugía, ya está abierto el paquete de ropa, en ese momento ustedes no pueden entrar a la sala de operaciones sin tener el barbijo puesto. Entonces siempre que ustedes vean el equipo de ropa que ya está abierto, automáticamente se ponen el barbijo antes de entrar al sitio de la cirugía. Con respecto a las biopsias, lo que ustedes tienen que saber es que sobre todo la biopsia incisional y la biopsia excisional son las que suelen ser preferidas por los cirujanos y por los patólogos, porque la cantidad de material que uno envía a anatomía patológica suele ser mayor, entonces ellos pueden realizar pruebas y pueden hacer un mejor diagnóstico. Muchas veces por diferentes cuestiones no se puede o no se debe, por ejemplo, si el paciente tiene un linfoma que está ubicado y tiene adenopatías profundas en el abdomen, a veces se puede hacer una punción y con eso llegar al diagnóstico del linfoma. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las células que se extraen no son suficientes, o al menos para hacer después, por ejemplo, una inmunistoquímica. Entonces, siempre que se pueda, lo ideal es hacer una biopsia incisional o excisional. La excisional tiene la ventaja de que muchas veces no solo es diagnóstica sino terapéutica. Por ejemplo, si ustedes tienen un lunar o un nevo que necesita una biopsia y ustedes hacen una biopsia excisional, es decir, lo sacan todo,
y les informa que era un carcinoma, de repente ustedes ya hicieron la resección y si los límites eran suficientes, ya hicieron el tratamiento también. En cambio, si ustedes, por ejemplo, hacen una biopsia incisional, es decir, les pongo un ejemplo, están operando un paciente y hay una lesión en el hígado que les parece sospechosa y ustedes cortan un pedacito y hacen la biopsia y luego el informe de esa biopsia dice que era una metástasis, muchas veces ustedes van a tener que hacer una nueva cirugía para resecarla. Entonces, si bien fue suficiente para hacer diagnóstico, no fue terapéutica. Entonces, muchas veces la excisional es la preferida. Pero la verdad que eso se va decidiendo de acuerdo al caso, de acuerdo al estado del paciente, de acuerdo a la cirugía que se está realizando. Muchas veces si es una cirugía de urgencia, se soluciona solamente la urgencia y se dejan, por ejemplo, las metástasis para otra cirugía. Eso va dependiendo mucho, pero tienen que saber bien que la cantidad de material siempre es más en la biopsia quirúrgica que en la biopsia por punción. Y en las biopsias por punciones depende de si la aguja que se utiliza es una aguja fina o una aguja gruesa. Muchas veces la aguja gruesa suele obtener material suficiente, pero la verdad es que nunca como lo que sería una biopsia quirúrgica. Para la colecistectomía, que sería como un ejemplo de quizás la cirugía que más se realiza a nivel abdominal, eh, existen dos técnicas. Una es la técnica francesa, que ustedes pueden ver a la izquierda, en la que a nivel del ombligo se coloca un trocar de 10 milímetros, que es por donde entra la cámara. El sitio del trocar B es un trocar también de 10 milímetros, donde entra material, digamos, por ejemplo, de las tijeras o, por ejemplo, lo que se vaya a cortar o un material más grande. Y a nivel de D y C entran dos trócares de 5 milímetros donde entrarían pinzas de tracción o, por ejemplo, la aspiración. Si ustedes se fijan bien, la idea es sobre todo triangular, digamos, tener que el cirujano pueda a través de dos manos triangular. En cambio, en la técnica americana, la diferencia está en que, por ejemplo, en el ombligo entra un trocar de 10, eso es igual. A nivel de lo que sería el epigastrio, ingresa también un trocar de 10 milímetros y los dos trócares de 5 milímetros para triangular se están ubicados en fosa ilíaca derecha o en flanco derecho. Son diferentes técnicas, ambas de acuerdo a lo que el cirujano sepa hacer, ambas son muy útiles. Sepan que en la técnica francesa el cirujano se coloca entre las piernas del paciente, es decir, las piernas van abiertas, el cirujano se coloca entre las piernas y el paciente se moviliza en anti-Trendelenburg, es decir, se le bajan las piernas, entonces queda en una posición casi parado. El paciente para esta cirugía tiene que estar muy bien sujetado porque si no corre el riesgo de caerse. Si bien este es solo un ejemplo para lo que sería una colecistectomía laparoscópica, cualquier otro órgano que se realice en general se siguen los mismos pasos. Por ejemplo, el trócar umbilical por donde entra la cámara, eso casi es en casi todas las cirugías se realiza así.